Hola, mis amados hermanos, mis estimados amigos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, les damos la bienvenida a un encuentro más con Jesucristo por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. La gracia de Dios hoy será manifestada en su palabra, en la oración y en todo lo que hagamos, porque lo que hacemos es para gloria y honra de nuestro Dios. Así que les invito a que en este momento iniciemos este precioso tiempo de adoración con una oración. Oremos. Nos acercamos a ti, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, confiados en que la presencia de tu Espíritu Santo está con nosotros. Y por eso confiamos que no es a nosotros, no es para vanagloria, sino para la honra y gloria de tu nombre, Señor, lo que hacemos, confiando que la palabra no puede ser detenida, Padre. Aunque cielo y tierra pasen, la palabra no pasará. Y hoy nos concentramos para tener un diálogo, para tener comunión, para tener esa cercanía, esa intimidad contigo. Venimos cansados, te confesamos, Padre, que venimos cansados y cargados, pero también creemos que al venir a ti, Señor, tú nos haces descansar, porque así lo dice tu palabra. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, que en lugares de delicados pastos nos haces descansar. En ti, Señor, encontramos reposo a nuestra alma, reposo de nuestras angustias, reposo de nuestras preocupaciones, reposo, Señor, de nuestros problemas. No para huir de ellos, sino para tener la capacidad, el poder en el nombre de Jesús de enfrentarlos, Señor. Porque no peleamos solo, tú peleas por nosotros. Y esa es la confianza que tenemos, que tú peleas por nosotros, que si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así dice tu palabra. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni enfermedad, ni ninguna otra cosa nos puede separar del amor de Dios. Antes, Señor, también te suplicamos que nos enseñes, que nos ayudes a ser más que vencedores, Señor. Porque aunque el Espíritu es fuerte, Señor, recordamos que también nuestra carne es débil. Pero recordamos que no nos has dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. A ti clamamos, pues, para que hagas real, hagas válida, hagas, Señor, una realidad en nuestras vidas, ese espíritu de poder que solamente, Señor, tú puedes enviar. Perdónanos, Señor, si a veces perdemos la santidad con nuestros pecados. Perdónanos. Somos falibles, Señor, y a veces te ofendemos en palabras, en pensamientos, y esos momentos de transgresión, Señor, separan, dividen la relación, hacen que nuestra relación contigo, Señor, se turbe, se lesione. Pero, Señor, tú eres nuestro abogado, Jesucristo es nuestro abogado, y nos acercamos a ti para volver, Señor, a que nuestra comunión contigo sea firme y permanente. Hoy, pues, Señor, háblanos a nuestra mente, háblanos a nuestro corazón, edifícanos, Señor, con tu palabra, edifícanos con todo lo que vamos a hacer en esta hora, Señor. Nos declaramos incompetentes, pero la competencia, dice tu palabra, viene de Jehová de los ejércitos. Y a ti venimos, Señor, con ese deseo de darte la honra y la gloria y de ser, pues, edificados con tu palabra. A ti, Señor, te amamos, te honramos desde ahora y para siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey. Y el canto es una expresión de gratitud y una expresión del gozo del corazón en el creyente. Vamos a tener un momento de cantos para la gloria de Dios.
Al servicio siempre estoy de mi Señor, dueño es Él de mi existencia, y al servirle cada instante con ardor, soy objeto de su amor. Solo en Él mi gozo está, y agradarle es mi pasión, esperando de su gracia la divina aprobación. Al servicio siempre estoy de mi Señor, sin que nada yo le niegue. Si Él su vida toda puso en mi favor, debo ser su servidor. Solo en Él mi gozo está, y agradarle es mi pasión, esperando de su gracia la divina aprobación. Al servicio siempre estoy de mi Señor, siento suyo en alma y cuerpo, solo ansiando que su gloria y que su honor sean guardados con fervor. Solo en Él mi gozo está, y agradarle es mi pasión, esperando de su gracia la divina aprobación. Al servicio siempre estoy de mi Señor, puedo ver ideal más grande que en la vida ser su humilde servidor y vivir su ley de amor. Solo en Él mi gozo está, y agradarle es mi pasión, esperando de su gracia la divina aprobación. Muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y bendición. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Di a los tristes que Dios es amor, Él quiere dar su perdón a los que vienen a Cristo Jesús buscando paz, salvación. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Toda tu vida hoy rinde al Señor, cada momento sé fiel. Otros que vean en ti su amor, pronto se rindan a Él. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria.
leía un pensamiento y me llamó mucho la atención, y cuando leía la frase rezaba: la Biblia es como una ventana en este mundo aprisionado por el pecado y por el cual podemos mirar hacia la eternidad. Y creo, considero, lo menciono porque tiene mucha verdad. La Biblia es la ventana, es el lugar, es el medio por el cual nos acercamos a Dios, a la eternidad, por medio de Jesucristo. Y por eso es que la leemos, y por eso es que la lectura es fundamental en la vida del cristiano. Vamos a leer en este momento el 2 de Timoteo, su capítulo 4, versículos 1 al 8. Y dice de la siguiente manera, si ya lo tienen en su pantalla, lo leemos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estas son palabras que le dijo el apóstol Pablo a su siervo Timoteo, y te las dice también a ti hoy. Pero para abundar más en esta palabra, vamos a tener el momento del mensaje, el momento de la predicación a cargo del presbítero Lázaro Juárez Chan. Hola, queridos hermanos en el Señor. La verdad que cada vez que estoy frente a ustedes, me da un gran gusto, me da mucho gozo poder llegar hasta el seno de su hogar y estar a través de la pantalla con ustedes, junto a ustedes, ser el portador de la palabra santa, de la palabra perfecta y poderosa de nuestro Dios. Queridos hermanos, pronto, de acuerdo a los tiempos y la voluntad del Señor, estaremos nuevamente reabriendo nuestros templos, o mejor dicho, la casa santa del Señor, en donde todo el pueblo redimido y agradecido con el Señor se reúne para adorarle, para reconocerle. Pero sigamos teniendo paciencia. Les sigo invitando, hermanos, para que siga dedicando ese tiempo santo, ese momento tan importante que usted ha decidido en familia, sentarse en la sala, alrededor de la mesa, donde usted ha dedicado ese lugar y ese tiempo para adorar con su familia. Es de bendición. El pueblo de Dios es un pueblo que siempre tiene su altar familiar en el seno de su hogar, donde adora al Dios único y verdadero, a Jehová Dios. En esta ocasión, amados hermanos y amigos, vamos a meditar en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en su capítulo 4, versículos 1 al 8. Esta es palabra firme, palabra de Dios. Y el pasaje bíblico comienza diciendo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Timoteo era hijo espiritual de Pablo. Por eso en algunas ocasiones Pablo se dirige a él como su hijo. Pero no es su hijo biológico, es su hijo espiritual. En uno de sus viajes misioneros, Pablo lo reclutó y lo llevó con él. Él era un joven temeroso de Dios porque desde su infancia tuvo la bendición de ser instruido en la palabra del Señor por dos mujeres, Loida y Eunice, su abuela y su madre. Pablo dice que desde la niñez le enseñaron las Escrituras que lo hicieron sabio para la salvación. Y por lo tanto Pablo lo pulió en su andando con él. Y por último, fue ordenado por imposición de manos para ocupar el ministerio de tiempo completo. Él llegó a ser un pastor de la grey del Señor. Pablo, aun cuando ya estaba en prisiones, nunca dejó a Timoteo. Siempre le instruía, vertiendo su experiencia en él, para que él hiciera la obra de una manera agradable a Dios. Pablo, cuando escribe esta carta, es posible que es la última carta que Pablo escribió. Porque él habla en la carta, aquí donde acabamos de leer, que él ya está listo para ser ejecutado. Ya para partir, para morir y estar con Cristo. Seguramente esta es la última carta que el apóstol San Pablo escribió. Ya no tuvo tiempo, ya no tuvo más vida para escribir más. Y se dirige a quién más, a su hijo espiritual, a Timoteo, que amaba y apreciaba tanto. Y le dice, te encarezco, le dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo. La palabra en griego, cuando dice encarecer, te encarezco, es una palabra que se usaba para hablar de alguna persona que tenía que comparecer ante un tribunal y que bajo juramento él tenía que decir la verdad. Así que Pablo está diciéndole a Timoteo que él tiene que hacer una especie de pacto, él tiene que comprometerse ante el tribunal de Dios, porque aquí el tribunal está compuesto por el Padre y el Hijo. ¿Y qué le está pidiendo el apóstol San Pablo a Timoteo? Le está diciendo que él se comprometa ante Dios y Jesucristo, ante este tribunal, ante Dios y Jesús compuesto por ellos, para que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, para que predique la palabra siempre. Es importante, hermanos, que lo que le está pidiendo Pablo a Timoteo, que predique la palabra, no que se predique a sí mismo, no que predique otra cosa. Le está diciendo que cada vez que hable de la palabra de Dios, cada vez que predique, sea solo y sola y absolutamente la palabra de Dios. Ese es un mandamiento, digamos así, para todos los que predicamos, los que somos predicadores, los que ocupamos el púlpito, los que nos paramos frente a las ovejas del Señor. Tenemos una responsabilidad seria delante de Dios. Y es predicar la palabra de Dios, prepararnos y predicar la palabra de Dios. No hablar de nuestra familia, no hablar de nuestras historias, no hablar de lo que nos pasó en el trabajo, no hablar de ciencia ficción, no hablar de política, no hablar de ninguna de esas cosas. Pablo le dice, solamente te pido, te encarezco bajo juramento, bajo el tribunal de Dios, que tú cuando prediques
No te prediques a ti mismo, ni prediques ninguna otra cosa, sino solamente la palabra de Dios. Sí, hermano, porque es la palabra de Dios la que necesita el pueblo del Señor. Es la palabra de Dios la que llega a lo más profundo del ser, del hombre. Es la palabra de Dios la que fortalece nuestra vida. Es la palabra de Dios la que levanta nuestro ánimo. Es la palabra de Dios la que nos da fe y esperanza. Por eso Pablo le dice, predicas la palabra de Dios y hazlo siempre. Está preparado para que lo hagas siempre, le dice. Luego dice, predica la palabra de Dios, instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sí, es lo que le está mandando el apóstol San Pablo a Timoteo. Y sigue diciendo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Fíjese que yo estaba viendo otras traducciones de la Biblia, y cuando dice que en otros tiempos, en estos tiempos, la gente, el hombre, tendrá comezón de oír, muchas veces hay una interpretación errada, totalmente. Dice que necesariamente la gente hoy en este mundo tendría la disposición de la voluntad y de su corazón de oír la palabra de Dios. Pero no es cierto. Si usted sigue leyendo más adelante, dice el apóstol San Pablo que sí tendrán comezón de oír, pero no la palabra de Dios. Fíjese, sino tendrán comezón de oír fábulas, dice, fábulas. Por eso dice, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas. ¿Qué es lo que quiere, dice, en estos tiempos, esta generación de gente? Sí, tendrán comezón de oír, pero de política. Tendrán comezón de oír, pero de filosofías humanas. Tendrán comezón de oír, pero solamente de intereses de sus propias concupiscencias, de sus propios asuntos carnales. Hoy estamos viviendo precisamente los tiempos en los que grupos y organizaciones a nivel mundial están empujando fuertemente para que las iglesias de una vez por todas acepten los matrimonios gay, lo llaman ellos matrimonios inclusivos. Están precisamente luchando por esto. Ellos no quieren escuchar la palabra pura. Cuando se predica la palabra de Dios te redarguye, la palabra de Dios te exhorta, la palabra de Dios te reprende, la palabra de Dios te corrige. Pero las generaciones de hoy no les gusta que los corrijan, que los exhorte, que los reprenda, que los confronte con su pecado. La gente está escuchando, tiene comezón de oír, pero una palabra, entre comillas, de Dios, pero que vaya de acuerdo a sus intereses. Quiere que le prediquen lo que ellos quieren escuchar. Quieren que les predique cosas que son pecado, pero que les digan que eso no lo rechaza Dios. Quieren que les digan que pueden pecar, que pueden casarse entre hombre y hombre, mujer y mujer, y que aún así van ellos al cielo. Eso es lo que ellos quieren. Si hay un predicador que les habla de estas cosas, está bien. Si hay un predicador que les habla de fábulas, fábulas no son otras cosas sino mitos, son pensamientos de hombre. Hay personas que quieren llegar a los templos solamente para que los entretengan, para que les halaguen sus oídos, para que les hablen precisamente, dice aquí la Biblia, de sus propias concupiscencias. Y sí habrán algunos, dice, habrán maestros que sí lo hagan. Y quienes prediquen la palabra pura, que los reprenda, que los corrija, que los redarguya,
a esos no van a querer escuchar. Por eso Pablo le dice a Timoteo, si tú predicas la palabra que redarguye, que reprende, que corrige, que confronta con el pecado, tú vas a sufrir penalidades. Tú vas a sufrir penalidades. Pero aunque sufras penalidades por predicar la palabra pura de Dios, tú tienes que ser sobrio, firme. No debes cambiar tu mensaje. No debes cambiar la palabra por fábulas. No debes cambiar la palabra por otras cosas que son pecados. Tú tienes que ser sobrio, firme en predicar la palabra del Señor, le está diciendo Pablo a Timoteo. El versículo 6, 7 y 8 de esta porción de la Biblia. Es muy importante que nosotros nos detengamos un momento a pensar en esto. Prácticamente son las últimas palabras de Pablo. Es el epitafio ya de Pablo, porque él está diciendo que ya le faltan muy poco tiempo, está a punto de morir. Y vea lo que dice: porque yo, dice Pablo, ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Qué lindas estas palabras de Pablo. Estoy listo para ser sacrificado. En otra versión, la versión de la Biblia de las Américas, y en otras versiones, traducen: porque yo estoy listo para dar mi vida como ofrenda de libación ante el altar de Dios. La ofrenda de libación en el Antiguo Testamento era precisamente derramar ante el altar donde se sacrificaban los holocaustos, se derramaba vino, y con el calor precisamente del fuego que estaba bajo ese altar, al derramar vino se volvía vapor y se levantaba un olor muy agradable. Y esa es la expresión que Pablo usa, diciendo: yo estoy listo ya para morir, y mi muerte será una ofrenda de mi vida entregada, agradable a Dios. Así ve la muerte. ¿Cómo vemos la muerte nosotros? ¿Cómo veía la muerte Pablo? ¿Como una tragedia? No. ¿Como un perdedor? No. ¿Como algo aterrador? No. Él no veía la muerte así. Pablo veía la muerte como una oportunidad de ofrecerle de una vez totalmente su vida en ofrenda a Dios. Así estaba Pablo enfrentando la muerte. Con esa actitud Pablo estaba enfrentando la muerte. La muerte dice: va a llegar a mí, estoy a punto ya que venga el verdugo para llevarme y decapitarme. Pero para mí, la muerte no es miedo, no es terror, no es otra cosa. Para mí la muerte es entregarle mi vida como ofrenda de libación ante el altar agradable a Dios. Así que él no está aterrado por la muerte. Yo ya estoy listo para ser sacrificado. Estoy listo para entregar mi vida en ofrenda viva al Señor. Está diciendo, ¿sí? El tiempo de mi partida está cercano. La palabra aquí que se traduce del griego al español, la traducen como partida. Pero en el griego significa cuando un barco está en el muelle y está el barco atado con una cuerda muy gruesa para que las olas no lo lleven. Y de pronto cuando va a partir, va a salir al viaje, alguien viene o desata el nudo o trueza la cuerda. Pablo dice: para mí la muerte
Es como si me cortaran una cuerda que me tiene atado aquí a este mundo para que yo emprenda el viaje hasta la presencia de Dios. Esa es otra manera que Pablo está viendo la muerte. Pablo dice, mientras yo estoy aquí, en este cuerpo, en esta tierra, en este mundo, pues estoy como si estuviera atado a este mundo a través de una cuerda. Pero va a llegar el tiempo, está a punto de suceder ahora, dice Pablo, que me voy a morir. Es decir, van a trozar la cuerda que me ata a este mundo y entonces emprendo el viaje al cielo para estar con mi Señor. Vuelvo a preguntar, ¿cómo ve usted la muerte? Pablo siempre ve así la muerte. Si nosotros vemos en otra parte de la Biblia, Pablo dice, yo estoy seguro que si yo muero, parto y voy de inmediato para estar con el Señor. Y aquí así dice, en el griego, eso es, cortar las cuerdas para emprender el viaje, mi partida. Es eso, emprender el viaje para estar con el Señor. Hermanos, mientras estamos en este cuerpo, estamos atados a esta vida. Pero cuando la muerte llegue, nos corta esa cuerda y nos vamos a vivir con el Señor para siempre. Mire qué interesante. Si usted hubiese sido el que estuviera esperando en la cárcel y viendo qué hora se abre la puerta de la cárcel para que me lleven, y ya el verdugo toda esa noche estuvo afilando la espada para trozarme la cabeza, porque sé que de ese día ya no voy a pasar, ¿qué hubiera estado usted pensando? Tal vez usted hubiera estado pensando, y yo también, ese momento dramático cuando me lleven, cuando acomoden mi cabeza sobre una madera, cuando el verdugo levante la espada y cuando el verdugo dé el golpe y me corte la cabeza y la cabeza sale rodando y el cuerpo cae por otro lado y comienza a temblar porque los nervios están vivos, la cabeza todavía viva, los nervios están vivos, la sangre inundando todo el espacio alrededor. Yo creo que eso nos hubiéramos pasado pensando nosotros ese momento dramático, terrible de la muerte, pero Pablo no estaba pensando eso. Eso iba a suceder obviamente, pero a él no lo tenía aterrado ese momento. No lo tenía aterrado ese momento. Hermano, yo creo que muchos de nosotros cuando vemos en la televisión de los hermanos o de las personas que se contagian, y nos pasan unos videos donde la gente se está asfixiando, donde la gente está muriendo intubado, donde las enfermeras y los doctores están allí luchando. Yo vi una escena de una señora, de cómo se oía feo, donde estaba tratando de encontrar una bocanada de aire, intubada, muriendo asfixiada, y entonces le agarra a usted un miedo terrible y dice, ay Dios mío, y si yo me llego a contagiar, me van a llevar para allá, yo voy a estar en una cama y me van a meter un tubo y voy a hacer me va a pasar como esos que veo yo allí, esa cosa es terrible, y entonces nosotros nos vamos enfermando, la mente nos va enfermando, todas esas cosas. Pablo sabía cómo iba a morir, pero esa noche, que quizás era la última de su vida, no estaba pensando en el momento dramático de cómo iba a morir él. No, al contrario, estaba pensando en dar su vida al Señor en ofrenda. Estaba pensando en ya dejar este mundo y este cuerpo y irse con el Señor y partir a ese viaje y estar en la presencia del Señor. Nosotros no debemos pensar en el terror de la muerte. Nosotros no debemos pensar en el terror del sufrimiento de la muerte. Nosotros no debemos enfermar el corazón y la mente en eso, porque eso es lo que nos da miedo, nos aterra. Hermanos, nosotros debemos estar pensando que si aún el Señor quisiera que nosotros muriéramos, debemos estar pensando como Pablo, de que sería un momento maravilloso de entregarle nuestra vida al Señor como una ofrenda viva.
Y sería el momento maravilloso de que serían cortada la cuerda que nos tiene atado a este mundo y a este cuerpo de sufrimiento, para por fin emprender un viaje y estar con el Señor para siempre en sus mansiones celestiales, en la residencia que Él fue a preparar en el cielo para nosotros, y estar gozosos en la presencia del Señor para siempre. En eso debemos pensar, y no en el terror terrible del sufrimiento y de la muerte. Pablo sigue diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 3 cosas casi últimas que está diciendo Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo dice que él había peleado la buena batalla. Fíjense que hay pleitos malos y pleitos buenos. Nosotros pensamos que siempre el pleito es malo. No, hay un pleito que es bueno. Pablo dice que el pleito bueno es pelear la buena batalla de la fe. ¿Y cuándo peleamos la buena batalla de la fe? Cuando nosotros llegan los momentos de sufrimiento de nuestros últimos días aquí en esta tierra y en este cuerpo, pero que nosotros sufrimos con paciencia como el siervo Job, que no tenemos miedo, ni siquiera la muerte. Cuando nosotros morimos en fe. ¿Sabe usted qué dice el apóstol San Pablo? ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? El justo vivirá por fe. Pero el justo también debe morir en fe. Debemos vivir por fe, pero debemos morir en fe. Es decir, nosotros debemos ser fieles al Señor hasta la muerte, y ser fieles a Dios hasta la muerte, sin cambiar absolutamente nada, sin dejar de ser leales a Dios, sin dejar la palabra del Señor, sin dejar la comunión con Dios hasta el final, hasta los últimos días de nuestra vida. Es pelear la buena batalla de la fe. Es acabar nuestra carrera. Pablo, en otra parte, escribiendo precisamente a Timoteo, le dice que nosotros, la vida del cristiano aquí en esta tierra, es una vida como aquel que va corriendo la carrera, le dice, y que va hacia una meta para alcanzar el premio que Dios le da. Así dice Pablo, morir es acabar la carrera. Pero ¿cómo vamos a acabar la carrera? Muriendo en fe hasta el final, muriendo en comunión con Dios hasta el final, muriendo firmes al lado del Señor, muriendo firme hasta el final en nuestra fe, leales a Dios. No importa el sufrimiento, no importa la situación que estemos pasando, pero firmes hasta el final, acabar la carrera, firmes en fe. He guardado, dice el apóstol San Pablo, la fe. Qué maravilloso. Pablo dice, yo nunca cambié. Yo guardé la fe hasta el final. Creí en Jesús. Aquel día cuando Jesús le apareció en el camino, aquel día cuando Jesús le habló, aquel día cuando Jesús le dijo que dura cosa le era dar patadas contra el aguijón del Espíritu Santo, aquel momento cuando tuvo el encuentro con Jesús, y desde entonces sufrió penalidades por predicar el Evangelio de Jesucristo, predicar la palabra de Dios. Nunca cambió su mensaje, fue fiel en predicar la palabra y solamente la palabra de Dios. Y a pesar de todas las penalidades, y a pesar de que iba a ser ejecutado por un verdugo en unos instantes, él había guardado la fe hasta el final. El apóstol San Pablo dice que es peligroso aquellos que dice que en un tiempo caminan en el camino del Señor y después
mueren lejos de Dios. Aquellos que sirvieron de atalayas y de luces a otros, pero que al fin de cuentas terminan apartados del Señor. No, la carrera se comienza en Jesús y la carrera se termina en Jesús. La carrera comienza viviendo por fe toda nuestra vida y se termina muriendo en fe hasta el final de nuestra carrera. Y tenemos una promesa. La promesa es que toda esa fidelidad a Dios y morir en fe, guardar la fe hasta el final, peleando la buena batalla, tiene una recompensa, decía Pablo. Me está reservada en el cielo una corona como premio. Y no solamente para mí, sino para todos aquellos que también guarden la fe hasta el final, terminen su carrera en fe fieles a Dios, peleen la buena batalla hasta el final. También a ellos les espera la corona, dice la palabra del Señor. Querido hermano, que esta palabra confirme tu fe en tu corazón. No tengas miedo a la muerte. No pienses en el terror de la muerte. No pienses en el sufrimiento de la muerte. Piensa que si ese momento llegara, la muerte sería, al fin y al cabo, tu vida la entregarías como una ofrenda de sacrificio vivo, de libación ante el altar de Dios. Esa es la muerte para nosotros, es partir y estar con el Señor para siempre. Querido amigo y hermano, sobre todo a ti, amigo que me escuchas, si tú no tienes esta seguridad de que al enfrentar la muerte puedas partir y estar con Cristo, yo te digo una cosa hoy. Hay esperanza. Tú lo puedes hacer. Mientras tengas vida, la muerte no llegue. Tú puedes hoy abrir las puertas de tu corazón, abrir las puertas de tu vida y entregarle tu vida al Señor, recibir a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Si tú confiesas tus pecados al Señor, le pides perdón de toda la vida que has llevado lejos de Dios en el pecado, y si tú te arrepientes de todo tu corazón, de tus pecados, y si tú le dices a Jesús, ven a mi corazón en este momento, créeme que Jesús va a escuchar eso que le digas, esa invitación. Porque Él mismo dice, si tú abres la puerta de tu corazón y me dejas entrar, yo entraré a ti. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si tú invitas a Jesús, amigo querido, amado, y le dices, ya no quiero seguir esta vida. Yo si muero no tengo la seguridad de ir al cielo. Pero si tú hoy le entregas tu vida al Señor, te arrepientes de todo tu corazón, de tu maldad, de tu pecado, Él te va a perdonar porque Él así lo ha dicho. Y Dios no miente, Jesús no miente. Y si tú le dices, Jesús, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Te abro las puertas de mi vida, te abro las puertas de mi corazón y yo quiero tener esa seguridad porque tarde o temprano tengo que enfrentarme a la muerte. Yo no puedo escapar a la muerte, pero quiero tener la seguridad de que al cerrar mis ojos aquí, los abriré contigo en el cielo. Y le dices, toma mi vida, aquí está mi vida. Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te abro las puertas de mi vida, te abro las puertas de mi corazón y entra a mi corazón. Créeme que Jesús escuchará tu oración, tu confesión y te perdonará de tus pecados, te limpiará con la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. Entrará a tu corazón y te dará la seguridad de la salvación y de vida eterna. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Oremos. Padre eterno,
En el nombre de Jesús, te pido que confirmes esta palabra en nuestro corazón, Señor. Muchas veces, Padre, vemos el sufrimiento de muchos cuando mueren. Escuchamos en audios la agonía de las personas cuando están muriendo por este virus. Vemos en la televisión, en las redes sociales, en imágenes, la forma dramática en que la gente muere. Y entonces nos toma el miedo, nos toma el terror, nos toma el pánico. Y entonces pensamos que la muerte es lo peor que le puede pasar a los hijos de Dios. Pero Pablo no veía así la muerte. Realmente la muerte, la forma en que iba a ser asesinado Pablo, ejecutado, era terrible. Era una muerte terrible. Y él lo sabía. Seguramente Pablo había visto a muchos ser ejecutados así. Pero en ese momento de espera ya de la muerte, él no estaba pensando en el terror, en el sufrimiento. Él estaba pensando en que la muerte era una oportunidad para ofrecer de una vez hasta el final, entregar su vida como sacrificio, como libación, como ofrenda ante Dios, ante los ojos y el corazón de Dios. Veía la muerte como una oportunidad para que fueran cortadas los lazos que nos atan a este cuerpo y en esta vida y por fin ser libres y ir a vivir con el Señor para siempre, emprender ese viaje para estar con el Señor para siempre, para ir a vivir con el Señor en el cielo. Toca el corazón de aquellos, Señor, que han escuchado esta palabra y que no tienen esa fe y esa esperanza, que no saben dónde iría su alma si murieran hoy. Toca el corazón de aquellos, Señor, y hazle que abran las puertas de su corazón y te acepten como su Señor y su Salvador, y puedan tener la seguridad de que al morir abrirían sus ojos en el cielo. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Los justos se alegran, se gozan delante de Dios y también saltan de alegría y gratitud. Creemos que la palabra de Dios cumplirá el propósito para la que ha sido enviada en esta hora. No volverá vacía. Ha alimentado corazones con mucha necesidad y creemos que habrá edificación. Y así con ese gozo y con esa alegría también ofrendamos a Dios. Y es el momento de hacerlo, hermanos, amigos. Y vamos a cantar, entre tanto, para la gloria de Dios. Traigamos contentos a Dios nuestra ofrenda, talentos y tiempo, dinero y salud, el cuerpo y la mente y toda influencia, también nuestra vida, todo es de Jesús. Dios es poderoso y quiere ayudarnos a fin que tengamos la gracia de dar, y sus bendiciones no habrán de faltarnos si somos constantes en el ofrendar. Ha llegado el momento de terminar con este tiempo de adoración. Y recordemos que la palabra es viva y eficaz, que corta más que espada de dos filos. Así que esta palabra que hoy hemos aprendido, sigámosla cultivándola, sigamos rumiándola, y que el Espíritu Santo haga su obra de transformarnos día a día hasta llegar a la imagen de Jesucristo. Entre tanto, para despedirnos,
quiero leerles una palabra del salmista y que dice: bendito el Señor, cada día nos cobra de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios nuestro, Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librarnos de la muerte. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Les amamos en el nombre precioso de Jesús y les decimos hasta luego, y que el Señor les guarde desde ahora y para siempre. Amén. Y ahora terminamos con la última oración a cargo del pastor. Oremos, queridos hermanos. Padre, muchas gracias, Señor, por este momento maravilloso de adoración. Tú mereces toda la gloria, la honra, la alabanza, el reconocimiento, la gloria y toda la adoración, Señor. Tú eres Jehová Dios, el único Dios verdadero, el que hizo los cielos y la tierra, el que creó todo y el que le sigue dando existencia. Gracias, Padre, porque nos concedes la vida. Gracias porque hoy, como David, nos has enseñado a contar los días y las noches. Y cada día que pasa y cada noche que nos regalas, hay una profunda gratitud en nuestro corazón. Y te lo expresamos, Señor, con todo nuestro ser. Porque nos has dado vida, nos has dado sustento, nos has dado paz en medio de esta tormenta terrible de peste, de muerte. Gracias, Señor. Gracias. Pero te rogamos, Padre, por aquellos que están enfermos de este virus, aquellos que todavía están en los hospitales graves, aquellos que están intubados, aquellos que están, Señor, recibiendo oxígeno, aquellos que están en sus casas también sufriendo esta enfermedad. En el nombre de Jesús te ruego que tengas misericordia, los levantes, Señor, de ese lecho de dolor. Te ruego, Padre, que confirme la fe de tus hijos que sufren, que están en el valle de sombra, pasando por ese valle de sufrimiento. Conforta y fortalece su corazón a través de tu santo y bendito Espíritu, Señor. Te pedimos por los médicos, por las enfermeras, camilleros, choferes de ambulancia, los que hacen limpieza, todos, Señor, los que trabajan en los hospitales con un gran esfuerzo, Señor, estresados, extenuados, Señor, muchos de ellos contagiados, Padre eterno, y están recuperándose, algunos de ellos han fallecido. Oh Dios eterno, te ruego que tengas misericordia de ellos. A tus hijos confortes y fortalezcas su fe. Y a los que no te conocen y están en esa misma condición, Señor, te ruego que allí, en esa trinchera difícil, puedan levantar sus ojos al cielo, elevar su corazón al Señor, puedan encontrarte allí, Señor, en esta situación difícil, puedan levantar sus ojos, su corazón, puedan, Señor, encontrarte, bendito Señor, y ser salvos, Señor. También, Padre, te suplicamos por todos aquellos hombres, mujeres, jóvenes, niños, por todas las familias que hoy sufren, que hoy lloran, que hoy, Señor, su corazón está dolido grandemente por la partida, por el fallecimiento de un ser querido, Señor. Si son tus hijos, Señor, dales consuelo en saber que los que mueren en Cristo, en fe, parten y están con Cristo, gozándose con el Señor. Y los que no, Señor, ayúdales para que en este dolor
en esta oscuridad de sus vidas puedan encontrar a Jesús, puedan creer en el Evangelio glorioso de Jesús y ver llegar a sus vidas la salvación. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Bendice las familias de tu pueblo, ahí donde ellos están. Bendícelos, dale salud. Gracias por sus vidas. Gracias por los hermanos de la tercera edad. Gracias por los hermanos que tienen enfermedades crónicas. Gracias porque tú les has visto, les has hecho ver tu maravilla, tu misericordia, Señor. Tú les has hecho entender y confirmar la fe de que no por viejos, no por enfermos, no porque padezcamos algún mal, nosotros necesariamente tengamos que morir ahora por esta pandemia. No, Señor. La vida está en tus manos. La vida no pende de un hilo. La vida pende de la misericordia y la soberanía de Dios. Nuestras vidas están en tus manos, Señor. Nos darás vida hasta que tú quieras. Y partiremos de este mundo y de este cuerpo hasta que llegue la hora que es establecido desde la eternidad, Señor. Dale a tu pueblo fe y esperanza, Señor. Danos paz, Señor, en medio de esta tormenta. Danos tranquilidad en medio de esta tormenta. Danos gozo. Y te suplico, Padre, que no permitas que el pueblo de Dios se relaje en su vida espiritual. Que el pueblo de Dios se distraiga de su vida espiritual. No permitas que el pueblo de Dios pueda estar entretenido en otras cosas, sino al contrario, bendito Señor. Ayúdales para que ellos estén más cerca de ti, oren más fervientemente, estén, Señor, buscando cada día tu rostro y sientan en lo más profundo de su ser sed de Dios, sed del Dios vivo, que sientan la necesidad y el vacío en su alma de llenar su corazón y su vida con la presencia de Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesús, que el amor eterno del Padre Celestial, que la consolación y guía y poder del Santo y bendito Espíritu esté con cada uno de tus hijos, con los que sufren, con los enfermos, desde ahora y para siempre. Amén.